Por la misericordia del Señor, el pueblo de Dios nunca ha estado sin sus líderes. Dios siempre ha tenido a sus Moisés y a sus Josués. Y cuando la carrera de uno termina, Dios sabe cómo levantar otro. En este pasaje encontramos ese periodo de transición, hermanos, que nos prepara para llegar al libro de Josué. Vamos a ver esas últimas palabras de Moisés y terminar después con ese cántico, con una nota que quizá no nos dejaría mucha esperanza, pero creo que, como veremos en el cántico, hay ciertos atisbos de lo que va a ser el Señor o lo que iba a ser en los postreros días. Y como ustedes veían también en Deuteronomio capítulo 30, que el Señor habla de un día en el que iba a circuncidar el prepucio de los corazones de Israel. Y con ello encontramos en las palabras de Deuteronomio la bendición que iba a venir con el nuevo pacto, que después los profetas anuncian de una manera mucho más clara. Pero aquí vemos, hermanos, que Josué será el sucesor y aquel que haga que el pueblo entre a Canaán. Moisés había estado con ellos 40 años y llega el día en que tiene que despedirse y por supuesto era vital que hubiera alguien que continuara con la obra que Dios había iniciado. Josué sería el indicado. Pero en esta mañana, hermanos, me gustaría que nos enfoquemos en un solo punto. Y ese es que podamos ver que los Josués de Dios necesitamos ánimo, al igual que Él lo necesitaba en aquel día. Y con esto, hermanos, creo que podemos identificarnos bien con la situación en la que estaba Josué, y ahorita lo vamos a ver en un momento de forma más clara. Pero hemos visto que nosotros también estamos en una guerra, aunque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Estamos en una verdadera guerra. Hay enemigos, hay una armadura que Dios nos ha dado también para esta batalla. Tenemos un capitán que nos ha escrito ciertas órdenes que tenemos que obedecer si esperamos tener el triunfo. Pero en medio de ese contexto, una de las cosas que más necesitamos para nuestra vida espiritual es el ánimo y la valentía. Si es una batalla, las batallas requieren esas dos cosas, ánimo y valentía. ¿Qué pasaría con un ejército desalentado? Aun si un ejército desalentado fuera mayor en número, no podría ganar una batalla. Y quiero que podamos ver esto en el pasaje, hermanos, porque esa referencia a esforzarse y animarse se repite 3 veces en este capítulo. En primer lugar, vean por favor el momento en que Moisés dice, versículo 5, lo que va a pasar con los enemigos de Israel. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esta referencia la dice Moisés a todo el pueblo, pero vean a continuación, y llamó Moisés a Josué. Ya no es solo todo el pueblo, ahora es a Josué, pero lo dice en presencia de todo Israel. Va para él de manera en particular, pero otra vez, esto es algo que va para todos. Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Y por si eso fuera poco, vean, por favor, el versículo 23. Esta vez es el Señor el que está hablando, ya no es Moisés. Y se nos dice, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Piensen, hermanos, lo que significaría para Josué aquel día.
Él había caminado con Moisés, él había seguido su ejemplo. Y en ese sentido podemos decir que Josué había sido discípulo de este varón, Moisés, el que había sacado al pueblo de Israel. Pero pensar, hermanos, para Josué, que él iba a recibir esa responsabilidad tan grande ahora, esa carga tan pesada de llevar a Israel en sus jornadas, seguramente sería algo aterrador. Y por tanto, Dios le dice estas palabras. No solo Moisés, estoy seguro que lo diría en completa consonancia con lo que Dios había revelado. No solo Moisés, se lo dice también al pueblo. Dios mismo le confirma estas palabras a Josué. Y de hecho, cuando lleguemos al libro de Josué, vamos a empezar otra vez con esas mismas palabras. Esfuérzate y sé valiente. Ahora, hermanos, quiero que noten un detalle en el pasaje, y es en particular en el versículo 8. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Esas palabras se encuentran en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 5. El autor de la carta a los Hebreos dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. Está citando la Septuaginta. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pregunta: ¿cómo el autor de la carta a los Hebreos, bajo qué premisa es que toma unas palabras que Moisés le había dicho a Josué, y el autor de la carta a los Hebreos las aplica a toda la iglesia? ¿Qué premisa se necesita, hermanos, para tomar unas palabras que podría parecer de manera aislada o arbitraria, que Moisés le dice a Josué, y el autor de la carta a los Hebreos la aplica a toda la iglesia? El libro de Hebreos, hermanos, nos pone en la misma situación. El libro de Hebreos nos dice que hay un reposo que está esperando para el pueblo de Dios, un reposo que Israel no alcanzó en los días de Josué, un reposo en el que Cristo ha entrado allí como nuestro precursor a los cielos mismos. Y por eso ahora es, hermanos, que esas mismas palabras que Moisés dijo a Josué se aplican también para nosotros. Estamos en la misma carrera y debemos luchar y aspirar y esforzarnos por entrar a ese reposo, como va a decir el autor de la carta a los Hebreos, para que nadie caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Perseverar, perseverar. Y pensando en eso, hermanos, quiero hacer algunas observaciones en nuestro pasaje. Quiero que aprecien que estos siervos, Moisés, Josué, que mostraron tanta valentía, que conquistaron reinos, el mismo Josué, que lo vamos a ver en el libro de Josué, que ora para que se detenga el sol en medio de la batalla y para destruir a sus enemigos. El mismo Josué, que va a marchar alrededor de Jericó y al momento en que el pueblo grite, va a presentar esa batalla. El mismo Josué, que vamos a ver cruzando el Jordán, y en tantos eventos, ellos eran hombres con pasiones semejantes a las nuestras y estaban en necesidad del mismo ánimo que nosotros. Hermanos, en la Biblia no encontramos superhéroes. Es cierto, hay grandes demostraciones de fe, hay grandes demostraciones de valentía, pero el énfasis no estaba en ellos, porque ellos tenían los mismos temores, ellos tenían las mismas luchas, las mismas pasiones, eran de carne y hueso como nosotros y sentían temor. Esto nos recuerda que el temor y la pasividad son dos grandes enemigos de la vida cristiana, como podían serlo para Josué. El temor nos paraliza, la pasividad nos hace inútiles, y de aquí que era necesario que
Dios repitiera este mensaje y confirmara estas palabras a su siervo, no solo por boca de Moisés, sino directamente de la boca del Señor. Esfuérzate y sé valiente. Qué diferente es a lo que el mundo nos dice cuando se trata de las cosas espirituales. Cuando se trata, hermanos, de perseguir las cosas del reino, el mundo nos dice: siéntate y sé cobarde. No seas fanático. ¿Cómo vas a invertir tanto tiempo? ¿Cómo vas a invertir tus aspiraciones, tus finanzas, tus fuerzas en una iglesia? ¿Pero qué dice la Escritura? Esfuérzate y sé valiente. Hermanos, ¿para quién vamos a militar? ¿Vamos a pelear por el mundo o vamos a pelear por Cristo? Y hay que reconocer que hemos sido influenciados por ese mensaje del mundo que nos paraliza, que nos debilita, que nos hace inútiles. El mundo, hermanos, quiere ver un cristianismo afeminado, un cristianismo que se siente, que esté tranquilo, que diga: yo no quiero ofender a nadie, vamos a vivir tranquilos en amor y paz todos. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. Hay que pararnos firmes por amor a Cristo. Por lo que digo también que Dios no quiere un ejército pusilánime y cobarde. De hecho, Apocalipsis termina entre sus notas diciendo que los cobardes no entrarán en el reino, no van a poder entrar en la gloria. El reino de Dios sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Ese es el lenguaje de Cristo. La vida cristiana requiere de una osadía santa y una actitud valiente como la tendría un soldado. Un soldado, hermanos, que según vemos en el Nuevo Testamento, sabe que va a sufrir. E incluso, si sale al campo de batalla, sabe que podría morir dando testimonio de Cristo. Si no, lean el libro de Apocalipsis y vean la forma en la que Juan habla. Los que estaban debajo del altar, que habían entregado sus vidas por causa del Evangelio, y muchos de nuestros hermanos que están haciendo esto en el otro lado del mundo, en este mismo momento. Una valentía, claro está, que sea conforme a la ley. No se trata de tentar al Señor, no se trata de hacer algo arriesgado innecesariamente, hermanos, pero se trata de vivir de una manera tal en la que con nuestra fe corramos riesgos, seamos atrevidos con nuestra fe, tomemos decisiones que para el mundo pueden y son una locura, pero de las que estemos convencidos y digamos: Señor, no hago esto por agradar a la opinión del mundo, sino por lo que tú has dicho en tu palabra. ¿Cuántas veces nos abstenemos de hacer lo que es bueno o lo que es mejor porque tenemos miedo? ¿Y qué van a decir? ¿Y qué va a pasar con mi trabajo, con mi familia, con mis amigos? ¿Cuántas veces, hermanos, nuestra estrategia en el reino parece estar a la defensiva? Vivimos atrincherados, acumulando cosas en este mundo, queriendo resguardarnos de las amenazas de este mundo. Otra vez, no estoy haciendo un llamado a que tomemos riesgos innecesarios, pero estoy diciendo que la vida cristiana, si es realmente lo que vemos en el Nuevo Testamento, una batalla, requiere de un espíritu particular, una actitud valiente, una actitud esforzada. ¿Cómo crees, hermano o hermana, que puedes vencer a Apolión si tan solo usas el escudo de la fe? De eso se trata una batalla, defendernos solamente. ¿No dice la Escritura que Dios nos ha dado una espada? Que esa espada es la palabra. Esfuérzate y sé valiente. Qué maravilla es, hermanos, que Dios mismo diga esas palabras y que sean para cada uno de nosotros en particular. Porque si Dios las dice, tienen el poder para producir
lo que Él está diciendo en esos dos imperativos: esfuérzate y sé valiente. Quiero decir además que los Josués de Dios gozan de una promesa para sostenerlos. Y esto es algo que se repite en los pasajes que hemos visto. Versículo 6, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Versículo 8, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Versículo 23 dice al final, y yo estaré contigo. ¿No es eso lo que ha dicho nuestro Señor Jesucristo en la gran comisión? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué promesa tenemos? ¿Qué consuelo hay? ¿Qué ánimo para decir que estamos dispuestos, aun si fuera necesario, a sufrir lo que tengamos que sufrir por la causa de Cristo? ¿Cuál es la promesa? Que la presencia del Dios eterno, del Dios todopoderoso, está a nuestro favor. Y va a decir Pablo en el Nuevo Testamento, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Termino con esto, hermanos. Que nuestro peregrinaje a la Canaán celestial es un paradigma de nuestra vida cristiana. Con esto quiero decir que nuestra vida en realidad se parece a la de Josué. Es cierto que hay diferencias, pero el autor de la carta a los Hebreos aplica las palabras que hemos visto y esa promesa que Moisés le había dado a Josué, porque es una verdad también para nosotros, para los cristianos. Nosotros también estamos por pasar a una tierra que Dios ha preparado, una herencia eterna. Y el Nuevo Testamento nos enseña que los sufrimientos que podamos pasar en esta vida no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, ¿qué pasa si sufrimos un poco? Yo no creo que estemos sufriendo mucho si comparamos nuestras vidas con lo que encontramos en las Escrituras y con lo que vemos en la persecución de la iglesia en estos días, nuestros hermanos en países como en Corea del Norte, Afganistán, Pakistán, China, India, en donde las multitudes, hermanos, las multitudes, pongo por ejemplo India, linchan a nuestros hermanos y a las autoridades no les importa, porque el gobierno favorece al hinduismo. Entonces, si ponemos eso en perspectiva, tenemos que decir, no estamos sufriendo. Nos quejamos porque nos duele el pie, pero no estamos sufriendo en realidad. Y con mayor razón entonces deberíamos apropiarnos de esas palabras en Cristo y decir, este ánimo es para nosotros. Me sorprende, hermanos, que cuando Dios se presente muchas veces en las Escrituras por medio de teofanías y las personas caen como muertas, las palabras de Dios sean, no temas. Qué maravilloso que Dios pueda decir palabras como esas a criaturas tan bajas como nosotros. Esfuérzate y sé valiente. Hermano, hermana, te invito esta mañana a que hagas una nueva resolución en tu corazón, a levantarte por Cristo, a atreverte a hacer esas cosas arriesgadas para hablar del Señor, para hablar de Cristo, atreverte a tomar esas decisiones por la fe, en el que pones orden a tu vida y disciplina y dices, Señor, yo y mi casa vamos a servirte, no vamos a servir a este mundo. Levántate por Cristo, hermano, hermana. Si sientes tus rodillas paralizadas, si tus brazos están desfalleciendo, escucha lo que Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Pelea usando los medios de gracia, rogando que la presencia de Dios, que consoló a Josué seguramente en aquel día,
esté también contigo y puedas decir al final, cuando hayas cruzado el río Jordán en tu vida, es decir, cuando hayas muerto, hayas dado tu último aliento, Señor, yo no tuve reservas, yo me entregué por completo. Señor, yo no viví con temor del mundo, yo viví con temor a ti. El Señor nos dé gracia, hermanos, para que podamos vivir de esa manera y abracemos esas palabras. Esfuérzate y sé valiente. Amén.